Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni que no convienen, ni también acciones de gracias. Porque sabéis esto, en ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas no seáis pues partícipes con ellos. porque no quiero renunciar a las fiestas, mas ahora son el juicio del Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. porque de nosotros hablan los hacéis en casa y en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, sean hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, desciérrate, que duermes, y levántate del poder, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No se creéis sino en lo cual hay solución. Antes bien, sed llenos de espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando a la bondad del Señor en vuestros corazones, todos juntos, dando siempre gracias a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Son muy comunes y tristemente se suceden más a menudo de lo que quisiéramos. La desilusión, el enojo, los celos, la preocupación, la depresión, el miedo, la insatisfacción, la culpa, la expectativa. Todas estas son emociones que suceden en un encuentro sexual fuera de tiempo y fuera de lugar. Y el número de personas que lo experimentan, jóvenes, hombres y mujeres en su mayoría, solteros, aumenta exponencialmente conforme pasan los años. Y siempre que hablamos de esto, tengo la costumbre, no sé si buena o mala, pero de buscar estadísticas que respalden lo que decimos. Es decir, una cosa es decir, pues sí aumentan, pero ¿qué tanto aumentan? Entonces, hay estadísticas que respaldan esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en México, de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, apoyado por un laboratorio farmacéutico, se llama MSD, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, la edad promedio en que adolescentes de ambos sexos inician su vida sexual es a los 15 años. Y la edad promedio para el embarazo de adolescentes sexualmente activas fue de 16 años. Y este estudio no se realizó de manera superficial. Se entrevistó a 6.585 adolescentes entre los 10 y los 19 años de ciudades de 11 estados de la República, entre ellos San Luis Potosí. Entonces tenemos números que respaldan esto que estamos diciendo. Cada vez a una edad más temprana nuestros jóvenes están experimentando las relaciones sexuales fuera de tiempo y fuera de lugar.
Porque hay una verdad bíblica respecto a las relaciones sexuales. Una verdad que claramente la mayoría de nuestros jóvenes y nosotros como padres estamos ignorando. Y si no la ignoramos, la menospreciamos, esta verdad bíblica. Y eso ha permitido que sepamos de historias de adolescentes que lloran y se angustian cuando su menstruación se retrasa. Sabemos de jóvenes que en secreto van y compran una prueba de embarazo casero y que contienen el aliento y que se llenan de angustia en lo que saben cuál es el resultado de esa prueba, para respirar luego aliviadas y eufóricas porque la prueba salió negativa. Cuando esta razón para ponerse eufórico y alegre de que no estés embarazada, se me hace una de las razones más tristes para estar eufóricos y para estar alegres. Por supuesto que hay historias más dramáticas, historias en las que las pruebas de embarazo no terminan con un respiro de aliento, sino que terminan con un embarazo no deseado. Eso es en el mejor de los casos. Pero sabemos de historias que terminan en el peor de los casos, que es la interrupción de ese embarazo de manera abrupta mediante alguno de los procedimientos que existen y que sin tapujos tenemos que decir por medio del aborto. Así que esta tarde quiero compartir con ustedes esta verdad bíblica acerca de las relaciones sexuales, con la esperanza de quienes no la conocen, la conozcan, y de quienes la conocen pero hasta ahora la han menospreciado, cambien su actitud, y de esa manera como padres tengamos argumentos para emplearlos en la educación sexual de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y como hijos, reconsideren su actitud hacia el significado, el valor y la trascendencia que tienen las relaciones sexuales en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la estadística cambie. Para que la estadística de embarazos no deseados y sobre todo de abortos, para que la estadística de las vidas de miles de jóvenes que cambian abruptamente disminuya, o cuando menos para que los jóvenes de Puerta de Salvación no formen parte de esa estadística. Entonces vamos a compartir la verdad bíblica acerca de las relaciones sexuales. ¿Cuál es esta verdad? Vamos a orar y luego la empezamos a ver. La verdad bíblica dice que Dios estableció una norma para las relaciones sexuales, que esa norma está basada en un principio y que ese principio refleja el carácter de Dios, quien es el autor de las relaciones sexuales. Lo primero que debemos notar es que si Dios es quien creó el sexo, si Él es el autor de las relaciones sexuales, entonces es totalmente lógico que sea Él quien determine qué está bien y qué está mal en este aspecto de nuestras vidas. Si Dios hizo el sexo, entonces Dios es el que sabe qué está bien y qué está mal, cuándo está bien y cuándo está mal, con quién está bien y con quién está mal, porque al final de cuentas Él hizo las relaciones sexuales. Partiendo de esa verdad, vamos a ver cuál es la norma, en qué principio se basa y cómo este principio refleja el carácter de Dios. Primero vamos a ver cuál es la norma. En términos bíblicos, toda relación extramatrimonial, incluyendo la prematrimonial, es una inmoralidad sexual. La norma es clara. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal. Y hay un número considerable de pasajes en la Escritura que confirman esto. Déjenme les comento solo algunos, así de paso. Hechos 15:29, que os abstengáis de fornicación. 1 Corintios 6:18, huid de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 10:8,
ni practiquemos la inmoralidad sexual. Efesios 5:3. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros como corresponde a santos. Colosenses 3:5. Por lo cual, haced morir lo terrenal en nuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia. Primera Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Eso nada más es un muestrario de todos los pasajes que en la Biblia está reglamentada la relación sexual entre un hombre y una mujer. Como vemos, Dios ha remarcado repetidamente esta norma. Y hay ejemplos de castigos muy severos para quienes en el pasado la desobedecieron. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque necesito agua. Por ahí está. En el pasado ha habido castigos muy severos para quienes han desobedecido esta norma. Los habitantes de 2 ciudades enteras, mejor dicho de 3, porque las famosas son Sodoma y Gomorra, pero hay una tercera ciudad que fue destruida junto con ellas. Y la razón fue su pecado grave que incluía la inmoralidad sexual. Una inmoralidad sexual desenfrenada. El pecado sexual de David con Betsabé resultó en el juicio de Dios en contra de David. Y a partir de entonces la vida de David, de ser uno de los preferidos de Dios, de ser uno de los consentidos de Dios, se llenó de dolor, se llenó de tristeza, se llenó de conflictos a causa de esa inmoralidad sexual. El apóstol Pablo atribuye la muerte de 23,000 miembros del pueblo de Dios a causa de su inmoralidad sexual. 23,000 gentes al mismo tiempo muertas a causa de la inmoralidad sexual. Así que una y otra vez Dios ha enfatizado el precepto de que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Ahora hay un punto muy importante. Hoy vivimos en un estado de gracia a partir del sacrificio del Señor Jesús por nuestros pecados. Y eso es algo que debemos agradecer infinitamente, porque hoy no esperamos que ninguna ciudad desaparezca a causa de su nivel de inmoralidad. Imagínense, si eso fuera, ¿cuántas ciudades estarían en peligro de desaparecer? Pero hoy sabemos que no será así porque estamos en un estado de gracia. Sin embargo, las consecuencias de desobedecer esta norma siguen siendo muy perjudiciales de manera individual. Entonces esa es la norma. Y no está muy larga ni es difícil de entender. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal. ¿En qué principio se basa esta norma? Bueno, esta norma de Dios que nos prohíbe la inmoralidad sexual no se basa en un deseo de quitarnos nuestra libertad o de arruinar nuestra diversión. Se basa en un principio que es universal y que es eterno. Un principio que está reflejado en este mandamiento que, aunque es negativo, expresa este principio que es positivo. El mandamiento bíblico dice: no practiques la inmoralidad sexual. Es una negación, es una prohibición. Pero este mandamiento, al igual que el resto de los mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, se resumen en uno solo, uno que el Señor Jesús enseñó directamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio detrás de la negativa de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Amarás a tu prójimo